en la comunidad. No es chisme ni nada de esas cosas, ¿verdad? Pero es increíble que tengamos que llegar nosotros tengamos que recurrir aquí en la comunidad a esas cosas. Todavía se le perdona a ustedes en sus casas, pero a veces nosotros traemos todavía cositas de la casa, como por ejemplo llegar tarde a misa, ¿ya? Llegar tarde a misa, eso es que se nos pega mucho a nosotros, ¿verdad? Llegamos temprano a todo, menos a comer o a otra cosa, pero a la misa a veces llegamos tarde. De paso es para recordar que la misa del domingo es para escucharla completica, ¿verdad? No van a llegar al Ten Piedad o al credo o a la comunión. La misa del domingo es completa. Es una horita nada más, salvo en algunas excepciones como acá, pues entonces, sobre todo para aquellos que nunca van a misa, entonces de penitencia, han faltado 3 domingos, 3 horas de misa entonces. Bueno, salvo esas excepciones, la misa ordinariamente es de una horita nada más en las parroquias, ¿ya? Bueno, hijos, apaguemos celulares. La palabra de Dios está en contacto, por supuesto, de hoy con la del domingo anterior, que el tema era, el domingo anterior, la vocación al amor, llamados al amor. Entonces comprendíamos un poquito más que la principal vocación es el llamado a la existencia, y como corona de esa existencia era el llamado ¿qué? La vocación al amor, es decir, a la santidad. Pero eso es lo que nosotros recibimos, obviamente. Pero hoy la palabra de Dios nos dice otra cosa, como que ampliamos el tema, y para colocarle nombre podríamos decir que Dios nos llama para una misión, ¿ya? Toda esa riqueza que hemos recibido, empezando por la vida y culminando con el amor, más todo lo que hay en medio de esas dos realidades, que Dios lo que nos da, es ¿para qué? Para que nosotros le devolvamos a Dios todo eso a través de ¿qué? De un anuncio, como hoy el Señor le dice a los apóstoles, os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Pues entonces diríamos un título para hoy, misioneros del amor de Dios. Eso, misioneros. El Señor nos llama para ser propagadores, anunciadores, pescadores, lo que sea, del amor de Dios. Eso es la vocación. Y para eso hoy la palabra de Dios nos trae 3 vocaciones. Miren cómo el Señor de una u otra manera durante el año nos pasa diciendo, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Hoy para aquellos que todavía ya casi a punto de los 90 años, Padre, ¿qué será que Dios me quiere casado o soltero? Ya con 90 años, ¿verdad? Sin volver a ver a nadie, ¿verdad? No se sientan malos. Hay algunos que todavía, Padre, ¿qué será que Dios, qué quiere Dios de mí? Bien, hoy el Señor nos trae 3 vocaciones para que no le falte. Ya, a ver con cuál nos identificamos. Son 3 vocaciones que está, digámoslo así, en sintonía con, digámoslo así, 3 grandes obstáculos que podríamos tener nosotros en la respuesta a la cual Dios nos está invitando a dar, ¿ya? Una de esas vocaciones, o sea, cuando Dios llama y elige, nos sana, nos va sanando de muchas cosas, ¿verdad? Nos libera y nos da la gracia, como hoy San Pablo nos recuerda, para responder a eso. Entonces, 3 vocaciones, ya hijos del alma. El que no descubra qué quiere Dios para su vida, hoy, ¿cuál vocación? Con esas 3 vocaciones, hermano, ni aunque resucite un muerto. Como le diría Abraham hablándole al rico ¿qué? A los que dijeron el rico Epulón, si me encuentran el nombre Epulón en el evangelio, les regalo, ¿qué un almuerzo? Entonces, ni aunque resucite un muerto, entendemos. 3 vocaciones. Tenemos la vocación de Isaías, tenemos la vocación de Pablo y tenemos la vocación de Pedro, más todos sus compañeritos, pero tenemos 3 vocaciones ahí, que esas 3 vocaciones, como digo, corresponden a 3 grandes cosas que podrían ser obstáculos para seguir al Señor. La primera vocación es un exorcismo, digámoslo así, una sanación de ¿qué? De una idolatría, la idolatría del corazón. La de Isaías, la idolatría del corazón, es casi que uno de los grandes obstáculos para seguir al Señor. Es decir,
Padre, perdón, ¿dónde dice que idolatría del corazón en Isaías? Vale recordar, nosotros tenemos que aprender a hilar cositas en la Sagrada Escritura, ¿ya? Un temita, uno lo va hilando con otro hasta que forma la meditación. Por ejemplo, ¿qué dijo Isaías? Yo soy un ¿qué? Un hombre de labios impuros. Padre, ¿qué tiene que ver labios con corazón? La respuesta está en el Evangelio. De lo que hablan los labios es de lo que abunda en el corazón. ¿De qué habla? ¿De qué hablamos nosotros? Es para examinarnos también. ¿De qué habla? Cuando escuchemos hablar a alguien, póngale atención. Eso que está hablando esa persona es lo que hay en su corazón. Oiga, entonces cuando tengamos ahí esas palabras soeces, esos chistes verdes, ya, especialmente de esos viejitos ya peinacanas verdes, que son en años y maldades, qué horrible escuchar esos chistes obscenos, o también de señoras, ya, o de mujeres, esas cositas ahí tan feas. Entonces, yo hablo según lo que hay en mi corazón. Entonces va también las palabras ofensivas, hirientes. Eso es lo que hay en el corazón. ¿Puro qué? Veneno o pura pudredumbre. Por eso entonces el profeta Isaías, después de tener esa visión, vio la gloria del Dios al 3 veces santo. Santo, santo, santo. Y dice Isaías, oye, pero ¿qué fue el milagro? Que quedó vivo. Porque también hay una sentencia en la Biblia. Nadie puede ver a Dios y quedar con vida. En este momento, si alguno de nosotros contemplara esta visión de Isaías, ¿qué pasaría? Moríamos. ¿Por qué moríamos? ¿Por qué vamos a morir? ¿Por qué? Por la impureza, ¿por qué más? Por el pecado, ¿por qué más? ¿Por qué? Por el amor de Dios, ¿por qué más? ¿Por qué más moría? ¿Por el silencio de quién? ¿De la asamblea? Ya. Oiga, qué interesante. Vamos a morir, ¿por qué? Porque nos sentimos pecadores. Nos sentimos ¿qué? Indignos, sucios, etcétera. Un montón de cosas. Pero ¿saben por qué vamos a morir? Por amor. De amor. Cuando uno ve a Dios, uno no muere. Uno no muere porque está indigno, porque es sucio. No, uno muere de amor. En Dios así muere, así se muere. El alma, el cristiano muere de amor. No muere porque es indigno, sucio, etcétera. Muere de amor. ¿Ya? Porque por eso les digo, ojo con lo que decimos, que nosotros expresamos lo que hay en el corazón. Y vamos a ver ahora, cuando dice misioneros de Dios, ¿qué Dios estamos comunicando nosotros? ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? No, es que yo soy indigno, yo soy esto, lo otro. No, hijos, sin el alma, como los santos los decían, morían, ¿por qué? Por haber visto a Dios. ¿Cuántas personas los que clínicamente se las han reportado como muertos y luego después de un tiempo regresan? Algunos se han maravillado, ¿por qué? No vieron a Dios de pronto, pero ¿qué es lo que vieron? No, padre, yo cuando llegué al otro lado, yo no sé dónde estaba, dice, yo vi una gran luz y después de esa luz yo vi una playa hermosísima, unas palmeras. No, padre, es que ¿cómo le describo? Eso es tan bonito que me dan ganas de irme otra vez para allá. Y no vio a Dios. ¿Qué tal si ve a Dios? Ya, esa es la experiencia que tienen todos aquellas almas que Dios les permite, por ejemplo, los que se les aparece María Santísima. ¿Cómo María Santísima? Ver a María Santísima, mi Dios, la cosa más hermosa. Entonces uno dice, no, padre, ni punto de comparación, ¿a quién le comparo? No hay nada que se le asemeje. Y quiero estar, y el alma gime, llora por estar con Dios. Ya, eso es el milagro de que uno no ver a Dios y no morir. Eso cuando la Biblia dice nadie puede mirar a Dios y quedar con vida, no es, uy, qué Dios más terrible, ¿verdad? Es que se asustó tanto la persona que se murió. No, es tanto el corrientazo que le manda Dios. Es como que uno recibiéramos nosotros, punto de comparación, un cablazo eléctrico de unos, ¿qué? 30,000 voltios. ¿Ah? No es con solo ver caer ese cable, ni lo ha tocado a uno cuando ya está uno tostado. Ya está uno, así es con Dios. Entonces, cuidado, que no morimos porque Dios sea terrible y severo, sino que se muere por amor.
por amor. Y es lo que le pasó a Isaías. Ahí sí, Isaías se maravilló. ¿De qué? De haber quedado en pie viendo semejante santidad y semejante amor. Y se maravillaba. Creo que a nosotros también nos pasa eso. Nos maravillamos, nos asustamos porque caemos. No, más bien deberíamos de admirarnos que todavía sigamos en pie. ¿Ya? Isaías dice, ahora sí, ¿yo qué hago? Un hombre de labios impuros que habito en medio de un pueblo de labios impuros. Es decir, vivo en medio de un pueblo cuyo Dios y Señor son las cosas, por ejemplo, materiales. Vivo en medio de un pueblo en que profesa su confianza, como nos dice hoy la oración colecta, insinuando cuya confianza es el dinero, es el poder, es el sexo desordenado. Ese es el pueblo, yo habito en medio de ese pueblo. Por eso el Señor le decía al pueblo de Israel, oiga Israel, usted se ha prostituido tanto, tanto que sabe que esto hay que ponerle un remedio. ¿Qué le voy a hacer? Te voy a desnudar, te voy a dejar en cueros y te voy a mandar al desierto. El pueblo de Israel en el tiempo de Oseas, el Señor le dijo, la llevaré al desierto, le despojaré esos baales y entonces vas a aprender otra vez a decir, Señor mío. Por eso es necesario las adversidades en nuestra vida. ¿Para qué? Para quitarnos otra vez esos ídolos. Entonces, una gran objeción que se siente en un primer momento del anuncio es eso. Oiga, yo me siento indigno, me siento impuro. ¿Ya? Alguno, por ejemplo, le dice, el párroco vio que la señora fulana de tal, fulanito de tal, van a misa todos los días. Incluso son los que ya le están abriendo la iglesia al padrecito. Algunos van más que el padre, porque el padre tiene un día a la semana libre y esa señora no perdona, trae el sacerdote de la otra parroquia. Total que en esa parroquia hay misa todos los días y hasta 2 veces al día, gracias a fulano de tal. Un día le dice el párroco, oiga señor, oiga señora, veo que usted viene todos los días, ¿usted le gustaría ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión? Ay no padre, no, yo no padre, yo no soy capaz padre eso de tocar el Santísimo padre, yo soy esto, yo soy lo otro. Todos en un momento, como Pedro también, sentimos, apártate de mí Señor, que soy un pecador. Algunas personas, y aquí mismo en Bucaramanga, yo sé que hay señoras casadas o señores casados también, que el Señor les habla, lo escuchan y les habla, y algunos dicen, ay no, pero padre, ¿será posible eso? ¿No será que es el demonio que me está molestando con eso? Porque padre, es que mire, yo soy casada, tengo hijos, tengo normalmente mis relaciones con mi esposo, ¿y será posible que el Señor me pueda hablar a mí, yo que soy? Sí, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ya, si estás haciendo lo que Dios quiere, ¿por qué Dios no puede manifestarse ahí? ¿A cuántas señoras en la misma cocina están cocinando, están planchando, están orando, están conectadas con el Señor y el Señor les habla? Y ese día el almuerzo de chuparse los dedos, porque cocinó el Señor. ¿Ya? ¿Cierto o no? También se siente cuando el almuerzo lo hicieron con rabia y con piedra. Eso es el arroz duro, los frijoles con piedra sin lavar y todo. Eso es el signo. No hubo amor ahí en hacer las cosas. No le cortemos al Señor su acción, porque el mismo Jesús dijo, el Espíritu Santo, estamos hablando de el Dios amor, que es el Espíritu Santo, Él es el que nos lleva a comprender, a meditar el pecado. Entonces no podríamos decir, porque a veces decimos así, por muy rápidamente y fogoneamos a la persona, pero eso es porque ya cuando entramos en el camino de la conversión, entonces empezamos como a menospreciar a los demás. Ah, pero es que usted es un pecador, usted es un adúltero, usted es en esto, y el Espíritu Santo no está ahí. Cuidado, porque sin el Espíritu Santo nadie se puede convertir. Nadie. Quiere decir que el Espíritu Santo actúa aún en aquellas personas que están muy lejos de Dios, y menos mal que actúa. De lo contrario, esto sería un verdadero caos, más de lo que estamos viviendo. Entonces el Espíritu Santo no lo podemos cerrar. Pureza e impureza, solo Dios sabe. ¿Ya? Pero entonces un obstáculo para el seguimiento de Jesús es eso. Oiga, yo soy un hombre de labios impuros. Igual entonces para aquellos jóvenes o también, padre, alguno me dijo una vez, oiga padre, usted solo habla
vocaciones, dice, solo para muchachitos, pero ¿y qué tal nosotros? Ya los que tenemos 80, 90 años, como les dije hace un momento. Pedro, hoy, Pedro estamos hablando de un hombre por lo menos de entre 40 y 50 años. Fuera de eso, casado. Y dice, bueno, desembarcó y lo dejaron todo. Entonces, ojo, no hay edad para la vocación. Obviamente, la iglesia, por su experiencia, evidentemente pone unas pautas, ya, para recibir a las personas. Máximo hoy que hay tanto problema de salud, ya. Hoy hay personas que ya desde el vientre de la madre ya están enfermos. Entonces ya el niño ya le están empastando porque el niño tiene esto, tiene lo otro, no, parece que tiene el corazoncito malo, entonces pastas para… No, total, uno ya nace empastado, inyectado y drogadicto. Ya, entonces la iglesia, oiga, por prudencia, entonces mejor que ciertas edades y con ciertos requisitos de salud y especialmente salud ¿qué? Mental, salud mental, equilibrio, ¿verdad? Mental, ya, el equilibrio en la afectividad, ya, porque un problema, una persona que tenga problemas de afectividad en la vida consagrada, terrible sería, de verdad, eso es un desastre. ¿Ya? Una persona con desequilibrios psicológicos, de hecho, no conviene ni que se case ni que entre a la vida consagrada. No, no conviene, porque eso es un caos completo. ¿Ya? Pero generalmente, bueno, toda comunidad pone sus parámetros, ¿verdad? Según el apostolado de la comunidad. ¿Ya? Entonces, no se sientan entonces por ahí mal, que, ay, no, ¿qué tal eso? Yo en estas situaciones… También les recuerdo que ha habido mujeres casadas, ya mayores, que han hasta fundado comunidades religiosas. ¿Quién recuerda algunas? Santa Rita, Santa Juana de Chantal, mujer casada, fundó las hermanas, ¿quién la recuerda? De la Visitación. Luego esta mujer, Catalina de Siena, sí, virgen, esta otra mujer, Conchita Cabrera de Armida, la mexicana. Tenemos la dicha de tener ya una comunidad de ella aquí en Bucaramanga, los padres del Espíritu Santo, los que están en la Ciudadela es. Esa comunidad la fundó Conchita Cabrera de Armida, mujer casada con hijos. ¿Ve? Entonces no podemos limitar a Dios con eso. Ay, es que yo soy impuro, yo soy… No, esa es la primera. El Señor, por eso a Isaías, ¿de qué? Le cogió el carboncito y antes de que se nos olvide, ¿quién nos recuerda qué significa esos serafines y ese carbón? Para nosotros sería ¿qué? La Eucaristía, para ellos no, ¿verdad? La Eucaristía. Y recuerden, dice que fue un serafín. ¿Hay alguno que se llame serafín aquí? No hay ninguno. No hay ninguno. ¿No les gusta ese nombre? Es muy lindo ese nombre por el significado. Quizás por el bichito que representa no les guste, pero serafín es Moisés levantó una serpiente en el desierto. En hebreo se dice saraf, una serpiente venenosa. Entonces llega Jesús y dice, igual que el Hijo del Hombre, igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Resulta que saraf es la raíz de serafín. Y serafín significa serpiente de fuego. ¿No les gusta el nombre por eso? De pronto, o no lo sabían, pero resulta que dice Jesús, fuego he venido a traer a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. Por eso es una de las cosas que me gustaría ver en el cielo. Qué bonito tiene una serpiente. Dice serpiente de fuego. En el cielo vamos a encontrar unos seres muy raros que para nosotros, para nuestra vista, para nuestra carne, serían horrendos. ¿Cómo va a estar eso aquí en el cielo? Serafín significa una serpiente de fuego. Eso significa serafín. Entonces un serafín, es decir, un ángel del amor, los que están custodiando el amor de Dios, es lo que nos toca. Jesús es el serafín por excelencia. A Francisco de Asís le dicen ¿cómo? El padre seráfico, es decir, el padre del amor. Eso significa serafín o serafina, no sé si a alguno les gusta el nombre. Bien, tenemos a Isaías, tenemos a Pablo en otra idolatría muy horrible y una objeción muy grande que podemos tener, la idolatría de la mente. ¿Por qué de la mente?
¿Cuál era el problema de Pablo? Pablo tenía un problema. Él era un auténtico fariseo, cumplidor de la ley. Él creía que ya a Dios lo conocía. Él conocía al Dios del Antiguo Testamento. Un solo Dios adorarás, no habrá otros dioses, etc. Imposible concebir un Dios tan aterrizado como el Dios que estaba poniendo la secta cristiana. Porque para ellos nosotros somos una secta. Para los judíos, nosotros, los cristianos, aún la Iglesia Católica, somos una secta, ya, herética. ¿Por qué? Porque creer que hay, ¿cuántos dioses hay? Uno, pero tres personas, Padre. Para un judío, que a nosotros lleguemos, estamos conversando con un judío, oiga, es que, bueno, mi papá Dios, o que yo diga, mi Jesús, mi Señor Jesús, o que yo diga, el Espíritu Santo, para ellos nosotros somos heréticos, nos cogerían y nos tirarían a punta de patadas de una sinagoga, porque eso es hereje, decir eso. Pablo tenía esa realidad, Pablo creía que era Dios. Aquí Dios tuvo que hacer un trabajo muy grande con Pablo, tuvo que tumbarlo para decirle, oiga Pablo, cuidado, porque ese Dios que tú persigues, ese soy yo, pero ¿quién? Los cristianos, esos. Y ahí donde Dios tuvo que quebrar a Pablo y doblegarlo y hacerlo ver que muchas veces el Dios que nosotros pensamos no es el verdadero Dios, porque somos muy, pero muy especialistas en hacernos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Sí, el concepto. No, ¿quién es Dios? Bueno, es que Dios, entonces, es que uno hasta que escucha a las personas hablar y uno dice, Dios santo, pobrecito, ¿verdad? Entonces empiezan a discurrir sobre Dios. Y algunos, sí, yo creo en un ser superior y con toda la capa de barniz de intelectualismo, que en el fondo no es intelectualismo. Bueno, sí, intelectualismo. No es una persona intelectual, sino intelectualista. Sí, el intelectualismo. Entonces, sí, es que yo sé que existe un ser superior y que, bueno, entonces que el hombre, todo ese discurso bobo que dan algunos. Entonces Dios quiebra a Pablo. Oiga, Pablo, déjese ese discurso, hombre, y comprenda quién soy yo. Sí, yo soy único, claro que sí, pero ahora estoy en cada uno de ustedes. Si tú los persigues a ellos, me estás persiguiendo a mí. Y eso para los judíos era muy duro. Entonces Dios muchas veces nos quiebra esos conceptos que nosotros tenemos con Dios, porque nuestra fe no es filosofía, que algunos creen que creer en Dios ya es tener fe. Sí, Padre, yo creo en Dios. Lo sabemos. El diablo cree en Dios, nos dice el apóstol Santiago. No, algunos genial, pertenecen al club del diablo y sus secuaces. Pertenecen a ese club. Filósofos increíbles, discurren sobre un ser superior impresionante, pero no han captado, no han sentido, no han saboreado el amor de Dios. Son aquellos que se contentan con leer en una enciclopedia el contenido, digámoslo así, químico, biológico, lo que sea, de una fruta, pero nunca la han probado. Ese es el problema de tener a Dios aquí en el cerebro. Entonces San Pablo tuvo que bajarse, y entonces Dios le hizo comprender por dónde es, y en él a nosotros, que no podemos encerrar a Dios en nuestra pobre mente, porque eso es idolatría. A Dios no lo podemos encerrar, tenemos que dejar que Él sea Dios, tenemos que dejar que Dios sea Dios. Muy importante también eso, porque eso también nos va a evitar meter a Dios en fórmulas. ¿Ya? Padre, entonces el dogma, ¿qué pasó con el dogma? ¿Qué pasó con la doctrina? Recuerden que el dogma y la doctrina de nuestra Iglesia Católica es sencillamente estructurar, ¿ya? Darnos como la columna vertebral de lo que es nuestra fe, para no perder de vista. Son como las boyas que se colocan en un puerto, en el mar, o como las luces que hay en una pista de avión. Oiga, aterrice por ahí. Un piloto puede decir eso, le encendieron las luces, oiga, por favor, ¿cómo es que le llaman? Bueno, en la pista número 4, aterrice en la pista número 4, va a medianoche, le encienden las luces, el piloto, oiga, ¿y por qué tengo que aterrizar en la pista 4? No, yo quiero aterrizar en la pista 2, y no le encienden las luces, porque es que hay como 3 aviones, pero el piloto dice, no, yo voy a aterrizar en la 2, pues hermano, aterrice en la 2, y ya sabe lo que le va a pasar.
Así, eso son las luces, el dogma son las luces que nos dicen, oiga, por aquí es el camino. Pero eso tiene sentido en la medida en que nosotros hemos sido tumbados, como Pablo, para comprender de que Dios es más que un simple concepto. Dios es amor, como nos dice San Pablo. Y la otra idolatría, la idolatría de la voluntad, con Pedro. Pedro tiene un problema. Pedro está pecando aquí por dos cosas, por exceso y por defecto. Por exceso, Señor, jamás permitir que te crucifiquen. El Señor le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. Segundo, Señor, no vamos a permitir que tú mueras, yo por ti daré la vida. Como a algunos les pasa, es más que boca que corazón. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene el defecto de Pedro. Pedro, con todo lo que había dicho, siendo ya el primer papa, tuvo un problema, que en la pasión, una mujer, una criada de ahí del templo, lo interrogó y Pedro no llegó al Señor. Pedro pecó por cobardía, pecó de miedo. Entonces la idolatría de la voluntad, la presunción por un lado y por otro lado el miedo y la cobardía. Las dos cosas tuvo Pedro. Así nos pasa a más de uno. Nos puede pasar a más de uno, ¿verdad? No, sí, yo quiero estar en las cosas del Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero cuando llega el momento de la prueba, si te vi, no me acuerdo. Si te vi, no me acuerdo. Y ahí, con estas tres situaciones, tanto la vocación de Isaías, la de Pablo y la de Pedro, nosotros vamos a entender una cosa. Vale aquí como el Señor les dijo a ellos, los haré pescadores de hombres, los voy a enseñar. Y el Señor dice que estuvo enseñando en la barca de Pedro. Había más barcas, pero en la barca de Pedro, muy importante ese detalle. ¿Por qué? Nosotros tenemos que evitar dos extremos en la vida. Todo esto, este llamado que Dios nos puede hacer a cada uno, al matrimonio, a la vida, todo eso, va a implicar que nosotros necesitamos, oiga hijos, como siempre, la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios antes, durante y al final, hasta el final necesitamos la gracia de Dios. Pablo dice hoy, por gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Por qué? Porque hay dos extremos que son heréticos y no hemos caído en cuenta que a veces nosotros somos herejes en la práctica. Somos herejes en la práctica. Y nosotros escuchamos el nombre de ciertas herejías y dice, uy padre, pero eso ya pasó, eso no, ya eso es historia patria. Lamentablemente es historia todavía actual. Hay dos extremos grandísimos que debemos evitar en toda nuestra vida cristiana y en nuestra vida ya como llamados a los diferentes estados de vida. Una herejía que se dio mucho allá por los años 360, 400 y resto. Creo que algunos de ustedes ni siquiera, no, la mayoría no habíamos nacido por allá, años 300 y resto. ¿Cuál es esa herejía? El pelagianismo. Pelagianismo. ¿Quién la recuerda? Yo sé que hay doctores aquí de la iglesia, han estudiado eso. ¿Recuerdan el pelagianismo? El pelagianismo del monje Pelagio, esto ya como les digo en Gales, este hombre decía lo siguiente, no vamos a alargar todas estas cosas, pero vamos a ver que tenemos muchas veces actitudes pelagianas en nuestras vocaciones, en nuestros llamados. Por ejemplo, él decía que cada uno de nosotros, cada uno puede realizar en sí mismo, por sí mismo, sin la ayuda de Dios, el bien. Él decía eso. Es que uno puede, que cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer el bien sin necesidad de la gracia de Dios. Oiga, sin la gracia de Dios, ¿verdad? Y no necesitamos la gracia de Dios. ¿Será cierto eso? No, ¿verdad? Eso es una herejía. Oiga, eso es una herejía condenada por la iglesia. Muy bien. O hay alguno que esté, no, con toda tranquilidad, estamos en familia, aquí no vamos a llevar a nadie a la hoguera. Si alguno dice, padre, yo creo que sí. ¿Está alguien de acuerdo con eso? ¿De que puede uno hacer el bien sin necesidad de la gracia de Dios? No, ¿verdad? Parece que el consenso es universal. No. Entonces, si no necesitamos la gracia de Dios, ¿por qué vivimos pelagianamente?
Eso es lo peor, que intelectualmente sabemos que eso es una herejía. No, es que si me dio, uno escucha muchas personas, no, yo me encomiendo a mi Diosito y por mi Dios bendito que sí, claro, no, yo sé que Dios me va a ayudar, pero vive pelagianamente. Ya, me explico. Una parejita se casó y recibió semejante tesoro de gracia que es el matrimonio. ¿Cómo vive pelagianamente? Se le olvidó que había que orar. Se le olvidó que había que frecuentar los sacramentos. Se le olvidó que tenían que instruirse, seguirse formando. No recibieron esa gracia y entonces el ejemplo se los coloqué ayer, una parejita que renovaba su matrimonio. Es como que alguno recibiera 30 millones de euros, imagínense en este momento, 30 millones de euros y se fuera para una cantina de Quebrada Seca a gastar. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? No, que lo vean ahí, se bajó el carro con las maletas se lo dieron así, las maletas con 30 millones de euros y se mete a la cantina con ese morral de dinero a gastar a los que están ahí. ¿Qué le hacen? Por supuesto que lo van a matar, por supuesto que lo matan. Claro, invitará a la primera ronda, la segunda la hará en el cementerio. Eso es lo que pasa. Algunos reciben semejante tesoro, repito, de la gracia del sacramento y se van para digámoslo así, espiritualmente hablando, ¿verdad? Estos sitios, ¿por qué? Porque exponen ese tesoro. ¿A qué? A los demonios. Y por eso algunos no creen, ¿verdad? En el matrimonio. Padre, es que mire, me casé y mire lo que me pasó. Se me destruyó el matrimonio. Es por eso, hombre, te dieron ese premio y lo fuiste a exponer a los demonios. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Es decir, necesitamos la gracia de Dios para ese arranque, para cuidar eso. Ya, se vive pelagianamente. ¿Cuántas personas que tienen sus negocios, tienen sus cosas, pero que viven también? Dice, sí, Dios. Pero Padre, es que también Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y ya saben qué significa ayúdate que yo te ayudaré. La oración colecta dice, Padre, protege a tu familia con amor continuo, ya que solo en ti ha puesto su confianza. Solo en Dios hemos puesto. Entonces, si solo Dios es nuestra confianza y todos dijimos amén, ¿por qué en las casas ve uno todavía amuletos? ¿Sí? Amuletos, la penquita, la herradura, la cabecita de ajo, el limón partido. En algunas partes, a veces me he tenido que quedar en ciertas casas, entonces, no, padre, tranquilo, vaya ahí, entonces quédese ahí en la habitación tal, y ve uno y cierra la puerta y ve uno ahí ese guindajo por ahí, y luego entonces uno, bueno, voy a guardar las chanclas, bueno, y ahí está el frasquito de agua con limón. Levanta uno del colchón, ese chorro de sal ahí por todo lado. Dice, solo en Dios hemos puesto nuestra confianza. Solo en Dios, y uno ve todavía personas, oiga, siglo XXI, hijos, amados hijos del alma. Por lo menos, ojalá que entre ustedes no se vuelva a dar esto, los que hoy estamos acá, a estas alturas leyendo horóscopo. Horóscopo, ¿por qué? Ahora vamos a eso. El horóscopo, leyendo horóscopo, viendo esos bichos raros de televisión. Ay, a ver qué me repara este año, es que la situación está tan tenaz, entonces voy a ver qué me dice la loca del programa ese tal. Ya, hijo, solo en Dios hemos puesto nuestra confianza. Brujería, todas esas cosas, eso no es poner la confianza en Dios. Lo sabemos, es lo que se dice, se sabe intelectualmente, pero de corazón todavía no hemos aterrizado nuestra fe. Ese es el gran problema. Todavía a estas alturas seguimos desconfiando de Dios. Lo desconfiamos. Claro que Dios dice ayúdate. ¿En qué sentido? Podemos decirlo. Oiga, muy bien. Estos apóstoles lo vieron hoy, recordarnos que Dios nos llama a vagabundos a trabajar. Estaban trabajando. Ya. Y mientras el gran maestro predicaba, Pedro y los otros se pusieron ahí a limpiar la red. Después fue que le dijeron, véngase. Pero significa que uno debe ser lo humanamente posible
por hacer las cosas, pero en el buen sentido, ¿verdad? No recurrir a esas prácticas, ni siquiera, oigan, ni siquiera a la misma palabra de Dios. Algunos están tomando la misma Sagrada Escritura como si fuera un amuleto. No, padre, yo estoy orando, yo creo mucho en Dios, bueno, yo visito a esta gente, sí, padre, pero yo rezo todos los días el Salmo 91. ¿Para qué? Para que le vaya bien. Para que le vaya bien. No, padre, yo cojo el Salmo 23 y algunos dicen, padre, me lo sé de memoria, ni yo me lo sé. Algunos se lo dicen, padre, me lo sé de memoria, y es que cuando yo estoy así muy atareado, entonces yo lo digo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y entonces el Salmo 91, ¿qué dice el Salmo 91? Ah, no, ¿qué dice el Salmo 2? ¿Qué dice el Salmo 2? ¿Qué dice el Salmo 138, 139? No, ¿se dan cuenta? Es que siempre estamos en esa tónica de que me están haciendo algo. Pero entonces la persona se sabe en el Salmo 91, se sabe en el Salmo 23, pero vive en adulterio, por Dios bendito. ¿Cómo les va a ayudar Dios? Padre, yo siento que me están haciendo brujería. Pues claro, mijo, tú eres el principal brujo, te estás matando. Claro, es que con la palabra de Dios no se juega, ya lo hemos dicho. Cuando uno toma la palabra de Dios, coge las cosas sagradas como un fetiche, eso se vuelve contra uno. Yo no puedo hacer eso, hijos. Padre, no, es que yo de verdad yo oro, Padre, yo le pido al Señor, yo hago novenas y todo, pero no deja tu situación de pecado, eso tarde o temprano te va a reventar mal, por favor. Ya, el Señor es mi única confianza. Confianza significa que yo le creo a Dios y me lanzo a vivir la fe como Dios me la pide. Ya, entonces se puede vivir, repito, de una manera jansenista. Porque uno tarde o temprano experimenta en su propia carne, como Pablo, que yo no puedo sin la gracia de Dios. No puedo. San Pablo llegó un momento hasta gritar, dice, oiga, ¿qué me está pasando? Dice, ¿qué es esto? Dice, yo quiero hacer el bien y termino haciendo el mal, que no quiero. Esa experiencia es de todos los días. Gracias a Dios, ahí lo tenemos. Todos los días el famoso ¿qué? Aguijón. Algunos, ¿el aguijón de qué? Del alcohol. El aguijón de la droga, del sexo desenfrenado, de la ira, de la pereza, de la gula. Ahí cada uno tiene su aguijón que todos los días le está recordando, oiga hermano, ni lo sueñe, usted no es un Dios. Para esos que se creen dioses a veces, ni lo sueñe. Mire, se cree el súper o la súper, ya sea en el trabajo, ya sea en el grupo de apostolado, ya sea en la vida consagrada, y ahí está el aguijón continuamente diciéndole, oiga, ¿de qué te ufanas? Mira tu vida, mira qué vergüenza. Ya, bueno, aunque esto no debería decirlo porque eso está quedando grabado, pero bueno. La vergüenza que me hace pasar el Señor a mí continuamente, ¿sí? El Señor dice ahí, lo dejaron todos los apóstoles, ¿verdad? Resulta que sí, dejé todo eso. Claro, me ha costado y me cuesta todavía muchas cosas, ¿ya? Pero entonces me hace temblar una chocolatina. Ay, Dios, Padre, ¿quiere chocolatina? Dios santo, mano y todo le roba a la persona. Chocolatina. Un bobo por un vasito de arroz de leche. Padre, llega, Padre, ¿quiere un arroz de leche? Démelo de una vez. Y yo hoy digo, no, hoy voy a ayunar, hoy yo no como, y veo un arroz de leche. Y dice que el duro que había dejado todo. ¿Se dan cuenta, hijos, cómo lo humilla a uno el Señor? A veces uno piensa que uno es capaz de grandes cosas y el Señor me dice, ay Elías, tú acabas de decir a esa persona que salió que sí, que duro, y bueno, no lo dijiste porque ya sería el colmo, pero lo aceptaste, ¿verdad? Pues hermano, tome esta chocolatina, a ver si eres capaz de dejarla. Dios santo, a veces tengo que tirarla por la ventana, después la recojo, pero sí, claro. En la civil, como dicen los militares, yo me comía unos paquetes ahí a veces de chocolatina. Eso es una de las grandes cosas que he dejado, grandes, dice uno. Pero vean, hijos, eso es lo que el Señor nos recuerda con esas cositas. Por eso Francisco de Sales y otros decían, oiga, no te admires de haber caído. Algunos se entristecen, se echan, ay, se flagelan y todo, no, ¿por qué caí? Los santos dicen, oiga, admírate de que estés de pie. Admirémonos de que estemos de pie, hijos.
Porque eso somos nosotros. El aguijón continuamente nos dice, oiga, ¿de qué material estamos hechos? Dice un salmo, el Señor sabe de qué masa está hecho cada uno de nosotros. Ya, por eso muy perfumaditos, muy todo, pero en el fondo somos supremamente frágiles. El jansenismo no ve esto. Por eso el jansenismo dice que el pecado original no hirió la voluntad. No hirió. Y por tanto, el pecado original no se transmite. Vea qué terribles consecuencias. Si no hay pecado original, luego no hay pecado tampoco actual. El hombre puede por sí mismo. Entonces, no existe la encarnación. Si no existe la encarnación, eso es pura película, puro invento. No existe la iglesia, no existen los sacramentos. Somos los más ridículos de este mundo. Estar acá frente a un cura bobo como yo, si es que existiera el sacramento del orden sacerdotal. Vea las consecuencias, que a veces nosotros intelectualmente hablando no conocemos de dónde vienen las corrientes, pero el problema es que vivimos de una manera herética. Entonces, una persona que prescinde de la gracia de Dios, que no se da cuenta que sin Dios, como dice Jesús, sin mí no podéis hacer nada, esa persona es la más ciega que hay. Más adelante se desarrolló esa doctrina con el semipelagianismo. ¿Qué es el semipelagianismo? Pues ya se entiende, se sobreentiende que niega un aspecto, pero acepta otro. Que el semipelagianismo dice, en el camino de la fe se necesita la gracia solo en un momento. ¿Cuál? Al inicio no se necesita la gracia, solo después. Es decir, el deseo y la búsqueda de Dios y la conversión depende ¿de quién? Del hombre. Pero para mantenerse en la fe necesita uno la gracia de Dios. ¿Será cierto eso? Por supuesto que no. Sin la gracia de Dios no nos podemos convertir. ¿Cuántas veces nosotros, Padre, qué hago con mi esposo para que se convierta? ¿Qué le digo? ¿Qué le hago? Padre, deme un remedio para ponérselo en la comida. Exorcíceme agua y se la pongo ahí. Hermano, póngale agua exorcizada, póngale todo. No se le va a convertir sin la gracia de Dios. ¿Ya? Lo más que le puede dar, Padre, yo no sé, es que yo le di al chino, no le dije nada, le puse un poco de agua exorcizada y eso vomitó. Pues claro, si es que es agua con sal. ¿Quién no va a vomitar? Claro, botó todo, claro. Sí, es que es agua con sal, claro que le va a caer mal en el estómago. ¿Ya? Bueno, de todas maneras es un sacramental y actúa porque actúa, pero no le atribuyamos a los sacramentales cosas mágicas. ¿Ya? El sacramental actúa dependiendo de qué, también de la fe con que nosotros actuemos sobre eso y oremos por eso, ya. Entonces la conversión, por ejemplo, no podemos. Y nosotros mismos lo intentamos a veces. No más esto, Padre, bueno, ya retomé otra vez el asunto de la fe, me había perdido, ahora ya le dije al Señor que iba a hacer el Santo Rosario todos los días. El Señor lo toma, pero ojo, el primer día lo hacemos, el segundo día solo hacemos 3 casillas del Santo Rosario. El tercer día solo hacemos 2 casillas. El cuarto día solo hacemos 1 casilla. Después bajamos a un misterio con 3 Ave Marías. Y después, nada. Así somos nosotros, la flojera andante. ¿Ya? El Señor lo permite, Padre, pero entonces Dios, para que nos demos cuenta que no podemos nosotros por nuestras propias fuerzas hacer las cosas. Dios lo único que pide del hombre, oiga, quiera hacerlo eso, listo, yo le ayudo, pero nosotros no podemos. Padre, ¿por qué esa debilidad? Ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué esa debilidad? ¿Por qué esa incapacidad de hacer el bien? Aún esas cosas, como es orar. ¿Para qué? 2 cosas. Por un lado, para que veamos lo que estamos diciendo, sin Dios no podemos. Y segundo, para que comprendamos de una vez por todas que el amor de Dios es gratis. Es gratis, hijos. Nosotros no lo podemos comprar.
Porque a veces nosotros con las mismas oraciones, con las mismas prácticas de fe, podemos estar comprando el amor de Dios. Ya, yo oro, me confieso, voy a misa, hago novenas, hago el rosario, bueno, hasta la última tortura, venir aquí a la montaña, soy capaz de hacerlo para que Dios me dé las cosas. No se las va a dar, hijos, no se las da, porque esa no es la manera. Es como que a alguien le estén pidiendo algo y la persona, bueno, yo le digo, deme ese bolígrafo, y yo fijo, ceñido, viendo el bolígrafo, pero no veo al que me puede dar el bolígrafo. Eso es una falta de respeto, ¿ya? Porque las oraciones, por ejemplo, las oraciones, no es importante lo que yo esté pidiendo, hijos, no es importante. Es que nosotros caemos en la idolatría, aún en la misma oración. Nos centramos en lo que yo estoy pidiendo, pero se nos olvida a quién le estoy pidiendo las cosas, ¿ya? La oración, Dios sabe qué es lo que cada uno necesita, pero entonces, ¿qué es lo que Dios busca? Que con la oración nosotros volvamos el corazón a Él, un Padre de amor, ¿ya? Eso es lo que decimos, es un resorte. Las peticiones en la oración son un resorte psicológico, digámoslo así de esa manera. ¿Para qué? Como un pretexto, porque el pretexto es que no es importante el acento de lo que yo le estoy pidiendo, sino al Dios que yo le estoy pidiendo. Es por eso. Entonces, cuando nos presentemos ante Dios con una súplica, bueno, Señor, estas son mis necesidades, aquí están, Señor, pero entonces levante el corazón, mire a Dios, mire a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que nuestra oración tenga efecto. Eso decían entonces los semipelagianos, ¿ya? Y el otro extremo que nosotros tenemos que evitar, ¿cuál es? El jansenismo. Jansenismo. Jansenismo es retomar un poquito el viejo pelagianismo, y repunta ya por el siglo XVII, en el año 1585 más o menos, con este hombre Jansenio, un monje también en Holanda, en Atcoy, Holanda. Y este hombre, ¿qué proponía? Él decía que tanto Adán, ahí era el otro extremo, Adán había perdido todo, y en Adán, todos nosotros, habíamos perdido toda posibilidad de hacer el bien. No podíamos hacer el bien, no podíamos. Y el hombre se debate, dice, entre el vicio, el hombre carnal, y la parte celestial. Entonces, el único que puede equilibrar eso es la fe. Ahí el acento recae sobre la fe, sobre la gracia, y el hombre ya no puede trabajar. El pelagianismo, el acento cae sobre el hombre puede. El jansenismo es lo contrario, el hombre no puede, solo Dios. Entonces dice, no, se cae en un predeterminismo. Es aquellas personas o aquellas corrientes que dicen que si una persona nació para salvarse, puede ser el criminal más grande de este mundo, se salvará. Otra persona puede hacer las penitencias, puede ir todas las semanas de rodillas a Chiquinquirá, hermano, ni lo sueño, usted se condena. Es la corriente de jansenista. Oiga, tan terrible el jansenismo, que algunos, bueno, negaban, por supuesto, la absolución. El caso es esto: digan que nosotros, los sacerdotes de acá de la montaña, fuéramos jansenistas. Ahí pueden ustedes pasar todo el día en la confesión. Sencillamente ustedes llegan al confesionario y yo les digo, bueno, trate de enmendar eso, pero no le doy la absolución, no se la doy. Pero padre, ¿por qué? No, recuerde que con eso no se juega, bueno, un montón de cosas. Total, que ellos no daban la absolución a las personas. Decían, por eso confiésese con Dios, nada más, decían ellos, ¿verdad? No se podía. Y los sacramentos le decían a los fieles que no comulgaran. En las iglesias jansenistas no había el problema de comprar hostias, nadie comulgaba. Entonces lo que yo les decía en el momento de la comunión es que, bueno, ahora vamos a hacer una comunión espiritual, nada más. La comunión es solo para el sacerdote y los que nunca han pecado. Empezando que no habría misa. ¿Y el curita qué? ¿Y el sacerdote qué? Ya, padre, uy, qué terrible esa doctrina. Vale que yo no viví en ese tiempo. Siglo XXI, hay todavía
aquí mismo en asamblea actitudes jansenistas. Por ejemplo, me llega una niña de 18 años, 19 años, falta a misa los domingos. ¿Y por qué falta esa misa? Es que mi abuelita y mi mamá me dijeron que cuando yo estoy en el periodo menstrual no puedo ir a misa. ¿Por qué, hija? Porque eso es una impureza. Siglo XXI, hijos. Siglo XXI, que una niña de 18, 19 años le diga a uno que no va a misa porque en su periodo menstrual es una impureza, no debe ni pasar por el frente de una iglesia. Siglo XXI. Siglo XXI. Entonces no andamos tan lejos del reino de los cielos. Hay actitudes jansenistas. Hay personas que les dicen, no padre, es que mi esposo se levantó ahí de mal humor, entonces yo le levanté un poquito la voz y ya suspendió la comunión. Y no solo suspendió la comunión, sino que no volvió a misa. ¿Por qué? Porque le había metido la idea de que enojarse, todas esas cosas, ya impedía ir a misa. ¿Por qué? Es una actitud jansenista, porque para los jansenistas la Eucaristía no es medicina, sino es un premio a la virtud. Solo, repito, se va a misa y solo comulgan los que nunca han pecado. Nada más. Y hay actitudes, repito, hijos, hay actitudes jansenistas entre nosotros. Padre, pero es que si yo sigo igual, mira, me enojé y entonces la rabia es el resentimiento, padre, entonces ¿para qué voy a ir a misa? Y algunos caen en la trampa, no se dan cuenta, uy, eso hasta que huele a azufre y no caen en la cuenta. Le dicen, no, pero es que usted que va a misa y mire qué mal genio. Hombre, comprenda que la Eucaristía no es un premio a tu santidad, es precisamente un remedio para esos males. Padre, pero es que ese día me enojé y entonces no fui a misa. Ese día deberías de haber ido a 3 misas. 3 misas. Padre, pero después, 3 misas, hijos. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Eso es lo que nosotros a veces no comprendemos. ¿Por qué? Porque todavía en nuestra mente tenemos ese concepto, ¿verdad? De ese Dios terrible y no nos damos cuenta la realidad de Dios. Dios quiere sanarnos, Dios se abaja y el problema es que vivimos todavía, como la carta a los Hebreos nos recordaba en estos días, todavía en el monte Sinaí, en el Dios terrible. Eso es lo que nos mueve muchas veces a actuar. Y no, hijos, necesitamos, la excusa de algunos para no ir a misa es tan ilógica como que alguien se parte un brazo y piense que qué vergüenza ir donde el médico, mejor voy a esperar que el brazo se arregle y después voy al médico. Ese es el argumento de algunos. Eso es un absurdo. Yo voy al médico y a mí no me da vergüenza ir donde el médico, para eso le pagan, para eso le estudió. Oiga, doctor, mire, me dañé, punto. Pero ahí donde se descubren, ¿verdad? Todas esas lagunas, todas esas obscuridades en nuestra práctica de fe, que entonces hacen de nuestra religión muy pesada. La hacemos muchas veces hasta odiosa y la vamos haciendo un club exclusivista. No, la asamblea es esto, una gran familia que le pide a Dios su protección, porque solo en Él hemos puesto nuestra esperanza. Música porque nos dormimos. Pregunta que nos hacen a veces, padre, una mujer que está en dieta, por ejemplo, ¿verdad? Después de haber dado a luz o lo que sea, ¿puede ir a la Eucaristía? ¿Qué dice? No solo puede, debe ir a la Eucaristía, porque hay algo que me gusta mucho, es que la mujer desde su embarazo, ojalá las mujeres embarazadas pudieran ir a misa todos los días, que le den de comulgar ya al niño. Yo le digo a las mujeres cuando están embarazadas, oiga, no se la va a dejar usted sola, compártala, tiene que darle al niño. Qué bonito cuando esos niños ya salen con carita de hostia ya, como ya hicieron la primera comunión, claro, qué rico. Y todos los días, incluso me gusta hacer una cosita, lo hago así, para los bebés sobre todo, cuando ya están bautizados, de la sangre que me queda aquí en los dedos de la mamá, entonces le pongo en la boquita al niño, que entre primero Jesús y no tenga que entrar ese cochino mundo. Ya, cochino mundo, me refiero ya al mundo de pecado, ¿verdad? No estamos hablando de este mundo tan bonito que Dios creó, que tenemos que cuidarlo, por supuesto.
sino el mundo de pecado. ¿Por qué tiene que entrar primero el mundo con sus sociedades, sus cosas, antes que Jesús? Pues ya que está el Espíritu Santo en él por el bautismo, el Padre, el Hijo, pues que entre la sangre de Jesús también. Qué bonito. Ya ve uno unos niñitos que ya casi como que le piden a uno la comunión. Por eso digo que si los padres de familia vivieran la fe, yo sería capaz de darle la comunión a un niño de 5 y 6 años. Yo se la daría. Pero ver que papá y mamá van juntos con el niño. Pero esos padres de familia que mandan a sus, vaya usted a misa, vaya, y padre, papá, ¿pero dónde queda la iglesia? Pues mi hijo, yo no sé, pregúntale a su mamá dónde está la iglesia, que yo no sé. No conoce, entonces ¿para qué? Ya, pero un niño que es acompañado por sus padres en la vida de fe, es un niño que a los 5 años ya puede comulgar. Debería comulgar antes de que empiece a decir esas palabrotas sucias y obscenas y que hasta se le aplauden, ¿verdad? Bueno, en esta parte del mensaje decíamos anunciadores, misioneros del amor de Dios. Hoy el Señor le dice a Isaías, oiga, ¿quién va a ir? El Señor dice, ¿quién? ¿Verdad? Como eso, oiga, está uno hablando, oiga, ¿y quién me podrá hacer ese favor? Uno pregunta así a veces, porque uno sabe, no, yo voy. Así estaba Isaías, vio eso, no, Señor, yo voy. Listo, ya voy, ya me purificó, ahora voy a ir. ¿Quién irá? Entonces, Pablo nos habla también del anuncio de la buena nueva. Entonces, el anuncio del Dios amor, ¿ya? Para recoger todo esto que hemos dicho y para que veamos lo que puede hacer Dios cuando un alma es generosa, les voy a traer aquí un testimonio muy hermoso. No sé si ustedes han escuchado hablar de la madre María Eugenia Ravasio. No sé si la han escuchado. No, lástima. Es una italiana, por supuesto. Nació en el año 1901 y murió hace poco, en el año 1990. ¿Quién es María Eugenia Ravasio? Esta mujer, una campesina, oiga, campesina, solo pudo a medio ajustar la escuela. Solo fue a la escuela, nada más. A los 20 años ingresó a la famosísima comunidad. Si a alguno le interesa, vamos, si lo podemos contactar con ellas, con esta comunidad. Es una comunidad misionera. Se llama Nuestra Señora de los Santos Apóstoles. Esa comunidad misionera se dedica a trabajar en países musulmanes. Si a alguno le gusta el martirio, lo podemos mandar allá porque allá se especializan. Ellas las entrenan de una vez para que sean mártires, porque saben que en cualquier momento llegan los musulmanes y las bajan. Ya, la mayoría de ellas son santas. Muchas mueren, como están en zonas de musulmanes, pues las matan allá. Pero aún así, estas monjitas no se arredran, sino que están ahí al pie del cañón en pura tierra de musulmanes. Pues bien, resulta que esta religiosa campesina, apenas con primaria, ingresó a los 20 años a esta comunidad. Pues bien, a los 25 años, oiga, 25 años, ya era la superiora general de la comunidad. Era la superiora. Una comunidad que había sido fundada en 1876. A los 25 años, ella fue la superiora general. Hizo una actividad impresionante que subsiste hoy por hoy, si a alguno le interesa, cuando esté por África, hizo en Costa de Marfil la gran y famosísima ciudad de los leprosos. ¿Han escuchado? En Costa de Marfil está esa ciudad. Esa ciudad tiene alrededor de 200,000 metros cuadrados de edificaciones. Tiene esta ciudad en Costa de Marfil, más concretamente en Absoptet se llama el sitio. Bueno, ahí, ¿qué es lo extraordinario de esta mujer también? Miren, escuchemos lo que el domingo pasado les dije, que cuántos matrimonios van a tener que llorar y lamentarse aún en la eternidad el hecho de haber eliminado sus propios hijos. Resulta que esta mujer, campesina, insisto, campesina, descubrió el primer medicamento para la lepra. Ella, con plantas tropicales, descubrió ese primer
medicamento. Entonces, miren cómo se juntó, ¿verdad? Esa realidad, una campesinita, no fue una gran doctora, iletrada, una religiosa, y fue una religiosa la que descubrió ese primer medicamento para la lepra. Le dieron un premio en Francia por su asistencia social y hoy está esa gran ciudad, gran complejo social, ¿verdad?, para la lepra. Pues bien, a esta religiosa Dios la escogió para darle un mensaje a toda la humanidad. Es un mensaje quizás muy poco conocido, lástima, principalmente por culpa de nosotros, quizás los sacerdotes que no vemos esto, no promovemos esto. El mensaje de Dios Padre. No sé si alguno también lo ha escuchado. Ese mensaje donde es el mismo Dios Padre que habla a la humanidad, donde dice que ya ha llegado su hora. Ya es hora de darse a conocer. ¿Y cómo creen que se revela? ¿Cómo creen? Cuando uno dice, uy, ya ha llegado la hora, inmediatamente ¿en qué pensamos? En muertes, terremotos, como está este clima ahorita, más de uno está esperando ya un terremoto para ver si ya cambia el clima, porque está muy tenaz, pero bueno, Dios sabe por qué. No, dice, ya es hora que la humanidad me conozca como yo soy en verdad. Dice, por 2000 años que tiene la iglesia, y los misioneros todavía no me han anunciado como yo quiero que se me anuncie. Y por eso Dios Padre se aparece y dice, porque quiero quitar de ustedes 3 cosas. Quitarles el miedo que me tienen. Todavía le tenemos miedo a Dios, ¿sí o no? Todavía le tenemos miedo a Dios. Ay, Padre, qué terrible, y los castigos, todavía le tenemos miedo a Dios, qué triste. ¿Saben? La experiencia es como la que sigue. Por lo menos a mí me ha dolido mucho, ¿ya? Y creo que la experiencia de más de uno. ¿No es cierto que duele mucho que se desconfíe y que se dude? ¿Sí? Duele mucho. Si eso en lo humano a nosotros nos pasa, no nos damos cuenta que eso en Dios cobra unas dimensiones infinitas y desproporcionadas. No hay cosa más triste que le tengan miedo y desconfianza a eso. Y para Dios eso es mortal. Entonces dice Dios, ya es hora, es que yo quiero bajar, dice ya, y decirles que ya dejen de tenerme miedo. Quiero volver a que me tengan confianza. Mire qué hermosa la oración colecta, que solo en ti hemos puesto nuestra confianza. Quiero que me tengan confianza. Y tercero, quiero que me conozcan como un padre de amor. Ese es el mensaje. Dice, y los hombres todavía no me han captado de esa manera. Dice, y yo quiero. Y la madre Eugenia, ella hablaba, se le quedó muy, muy grabada una frase que Dios Padre le decía, yo os amo mucho. Yo os amo mucho, mucho. Y entonces ella le quedó y ella la hizo una jaculatoria. Dios me ama mucho. Dice, por favor, y Dios Padre le decía un mensaje para el Papa, para el obispo, para nosotros los religiosos y los sacerdotes. Por favor, díganle, grítenle a la humanidad que yo no soy un Dios terrible, que yo los amo. Por favor, dice, ya, quiten esa figura que tienen de mí. Díganles que yo los amo, dice. ¿Y por qué? Dice, el hombre está hecho para ser feliz. El hombre lo hizo Dios para ser feliz. Más aún, dice Dios, empieza a describir la creación y cuando llega la redención, le dice Dios a María Eugenia, oiga, si hubiera una criatura en la tierra capaz de soportar ese martirio que sufrió mi hijo, yo traicionaría mi amor. ¿Por qué? Dice, porque yo mismo quiero sufrir en mi hijo, porque yo no quiero que ninguno de ustedes sufra. Eso lo dice Dios. Yo no quiero que ninguno de ustedes sufra. Por eso permití que mi hijo sufriera, para que ninguno sufra. Si nosotros sufrimos es por culpa nuestra, no es porque Dios quiere que nosotros suframos. Si existe todavía tanta destrucción en el mundo, si existe tanta violencia en el mundo, en el sentido de pecado, porque hay una violencia buena, lo sabemos, si hay todos esos males es por culpa de nosotros, no es culpa de Dios. No más hijos, vea lo que nos está pasando en este momento. Ustedes mismos que vienen, hasta que da pesar ver cómo están ahorita los bosques del calor tan impresionante. Y ya sabemos las noticias que se están dando al respecto, ¿verdad? Sobre el efecto. Bucaramanga está invivible.
Yo no sé cómo hacen, son mártires ustedes. Sí, los que están allá abajo son mártires. Yo he aguantado, lo más que he aguantado en estos 2 días que he tenido que bajar es hasta mediodía. No más porque el calor está tremendo, muy tremendo. ¿Por qué? Por toda la contaminación. Pero eso no es castigo de Dios. El castigo somos nosotros. Por el consumismo, por todo lo que se está generando, la tala de árboles. Entonces, vea hijos, no es broma. Bucaramanga, y no es porque uno quiera jugarse de profeta, no, es que lea los signos y va para Bucaramanga. Lo único que va a quedar en pie de Bucaramanga es todo este sector, toda esta cordillera de acá. De eso, dentro de unos años no va a haber agua acá. Va a haber agua, tenemos que cuidar todas estas fuentes, ¿ya? Piense eso, no más, ¿ya? Pero esas cosas es por culpa nuestra. Ahí nosotros tenemos que aterrizar un poquito, hijos del alma. Lo que está pasando ahora se va a agravar. Es por eso, por los desperdicios, por el consumismo que nosotros estamos haciendo de los productos. Todo eso, un montón de cosas desechables. Da pesar, hijos, da pesar. Y aquí otra vez vuelvo a tocar el ego aquí de ustedes, amados hijos santanderianos y de Bucaramanga. ¿Se acuerdan que les dije? Bucaramanga, ciudad cultural, ciudad educada, ciudad por tanto que limpia. No boten la basura a la calle. Da pena allá el ICP. Dios santo. Alguien dice, oiga, ¿dónde quedan los ermitaños? No, pues siga la basura. Siga la basura. No, derecho el camino de la basura. Ahí lo llevan hasta allá, hasta la basura de los ermitaños. Eso ya se sabe, hijos. Qué feo eso. No, eso no. Nosotros no podemos permitirnos eso. Tenemos que ser limpios. Limpios. El amor va por ahí también, el cuidar la misma creación. Y todo ese montón de bolsas botadas por ahí, eso es también contaminante. ¿Ya? Un vidrio, oiga, a alguien se le quebró algo y pum, lo tira ahí. Ese vidrio, con este calor que está haciendo, eso se vuelve un incendio. Se vuelve un incendio. Una campañita, hijos, no les cuesta. Los que bajan a pie hoy, llévense una bolsita y recojan por lo menos algo y dejen todo eso limpio, ahí para abajo, por favor. Y eso como un ejercicio de que las casas y los barrios deben de estar limpios. Hay unos barrios, hijos, hasta que da pesar entrar. Qué sucios que están. No, tratemos todos de mantener ese aseo. Eso es para decirles que si sufrimos es por culpa nuestra, no es porque Dios quiere que nosotros suframos. Entonces, Dios nos dice en este gran mensaje, ¿verdad? La creación, la redención, dice Dios, y yo tengo 2 grandes inventos, dice, la cruz y la Eucaristía, donde les pruebo continuamente mi amor por cada uno de ustedes. Así que no dude y no desconfían. Dice, yo quiero que sean la alegría. Hay un salmo que dice, Dios encuentra alegría con los suyos, ¿verdad? Y dice Dios Padre, me parece tan tierno esto y tan sanador incluso. Si ustedes supieran la alegría que yo tengo al estar con ustedes, si ustedes me invocaran, si ustedes me llamaran y yo estoy siempre con ustedes, yo encuentro alegría. Comprendamos, hijos, que Dios no es por allá arriba nomás. Dice Dios, yo quiero estar con ustedes. Ustedes son mi delicia, nos dice el Señor. No soy un Dios terrible que condena. Más aún, dice Dios, algunos cuando mueran se van a llevar una gran sorpresa. Muchas personas que ustedes creían que estaban condenadas, muchas las van a encontrar aquí en el cielo. Muchas. Ay, fulanito de tal, ese sinvergüenza. No, la verdad es que mejor dice uno así muy farisaicamente. No, eso dejémoselo a la misericordia de Dios. Pero dejémoselo en las misericordias, ya saben de quién, de Satanás, ¿ya? Pero dice Dios, si ustedes comprendieran, dice, si ustedes, realmente vieran mi corazón, se sorprenderían la cantidad de personas que está aquí en el cielo, que ustedes creen que están condenadas. Por eso una vez decíamos, saber quién se salva y quién se condena. Eso es tan difícil, tan difícil, tan difícil, tan difícil saberlo realmente. Es muy fácil condenarse, pero muy fácil. Como también es muy fácil salvarse.
las dos cosas. Padre, entonces, ¿cuál es el punto intermedio? Jesús, Dios Padre lo pide, sean simples, sean como niños. Es la única manera de que ustedes puedan salvarse, ser como niños. Quien no se hace como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Y leo una cortico acá. Oiga cómo Dios Padre se acerca a un alma. Dice, he aquí mi ejemplo. Un alma que está muriendo de repente, esta alma ha sido siempre para mí como el hijo pródigo. Yo la colmaba de bienes. ¿Cuántos bienes nos ha dado el Señor? Nos dice un salmo. Yo la colmaba de bienes. Ella andaba despilfarrando todos esos bienes, todos los dones gratuitos de su Padre tan amable, y además me ofendía gravemente. Yo la esperaba, la seguía. Para aquellos que dicen, Padre, pero es que yo veo un montón de sinvergüenzas que les va bien. Recuerden, hijos del alma, que los bienes materiales son como el sol, sale para buenos, para malos. Porque una persona tenga un montón de bienes no significa necesariamente que está en comunión con Dios. No. Tampoco una persona que no tenga nada significa que está en comunión con Dios. Como también hay personas de mucho dinero y son grandes santos. Hay muchos pobres que son grandes santos también. Depende del corazón. Entonces, definir, esa persona está bien con Dios y esa no, porque tiene o no tiene, cuidado. El sol hoy salió para todos en Colombia. Si el sol hubiera dicho, hoy solo voy a alumbrar a los que están en gracia de Dios, estaríamos durmiendo todavía. Colombia estaría de noche. ¿Sí o no? Ajá, claro. Un rayito por allá, otro rayito por acá, otro, y el resto en tinieblas. Continúa Dios Padre, yo la esperaba, la seguía por todas partes, le hacía nuevos favores como la salud y los bienes. Padre, esa gente nunca se enferma, mire, beben, toman, trasnochan y uno los ve bien. Dice Dios Padre, yo le daba salud y los bienes que hacía producir de sus trabajos, tanto así que tenía hasta lo que era superfluo. Hay personas hasta lo superfluo, Padre, pero es increíble, el vecino ahí con unas cosas, con unos chécheres, y uno entra a unas casas y eso es un museo completo, de todo tienen, cosas superficiales, y algunos ya ni saben qué es lo que tienen. Dice Dios, hasta eso yo les daba. También vale, como decía un santo una vez, oiga, ¿por qué a esa gente así tan mala le va bien? Entonces decía un santo, oiga, ¿qué hace un médico cuando una persona está con una enfermedad terminal? ¿Qué le dice a la familia? Oiga, llévelo a la casa, dele todos los gustos, si quiere pasear, llévelo a pasear, quiere comer, dele lo que quiera. ¿Por qué? A mi providencia le daba todavía otros bienes nuevos, por lo tanto, me encontraba en la abundancia, pero no veía otra cosa que el triste resplandor de sus vicios, y toda su vida fue un conjunto de errores por el pecado mortal habitual, pero mi amor no se cansó nunca, persistía en seguirla, la amaba y sobre todo, a pesar de los rechazos que me oponía, estaba contento de vivir pacientemente cerca de ella, con la esperanza de que quizás un día habría escuchado mi amor y habría regresado a mí, su Padre Salvador. Uno ve, hay ciertas personas que yo no sé qué es lo que Dios les ve, que Dios, como decimos nosotros, anda la pata de esta gente. Sí, es que, ¿qué no han hecho? Una vez me llegó un hombre de esos que no han cometido de pecado, son de esas almas que el demonio manda a confesarse. Sí, el demonio también. Porque el demonio sabe que si esa alma le llega al infierno, se lo destruye. Sí, no es broma. Pero re malo. Entonces dije, no, padre, ya me cansé, no, ya me cansé. Entonces, no obstante, uno descubre en esa persona algo bueno. Algo, mucho bueno. A veces me pregunta, Padre, la gente es muy mala. Y ustedes saben una cosa, de verdad, con estos añitos ya de sacerdocio, gente mala no existe. En fin, termina esto, se acerca su último día, estamos ya a punto que la persona va a morir. ¿Qué hace Dios? Le manda una enfermedad. Oiga, las enfermedades tan terribles que nos parecen, es
una gracia de Dios de conversión, un regalo para que pueda estar recogido y pueda regresar a mí, su Padre. La enfermedad es un derecho y es un don de Dios. Y como nunca antes, oiga, pero el tiempo pasa y allí está mi pobre hijo, a los 74 años en su última hora. Y yo, como siempre, estoy allí todavía, y como nunca antes le hablo con mayor bondad. Insisto, llamo a mis elegidos para que recen. Ahora, a este punto, antes de expirar, abre los ojos y reconoce sus errores y lo mucho que se ha alejado del verdadero camino que conduce a mí. Dios mío, dice el alma, ve a Dios, dice: Dios mío, ahora veo cómo vuestro amor por mí ha sido grande y yo os he ofendido continuamente con una vida muy mala. Nunca he pensado en ti, mi Padre y Salvador, tú que ves todo, por todo el mal que ves en mí, y reconozco mi confusión, te pido perdón y te amo, Padre mío y Salvador mío. Muere el hombre en ese mismo instante y lo tengo, dice Dios, delante mío y le concedo la eternidad. Eso sí, tiene que ir al salón de belleza llamado purgatorio, pero se salvó. Por eso una de las promesas que Dios hace es que en este mensaje es que todo aquel que lo invoca con el nombre de Padre, al menos una vez en su vida, dice que Dios le regala la eternidad. Con solo una vez, el nombre de Padre. Por eso les digo, es muy difícil salvarse, pero también muy difícil condenarse. ¿Ya? La actitud es de niños, ser como niños. Esa es la actitud. Por eso es la actitud de confianza, de abandono en el amor de Dios. Nosotros tenemos que comprender esto cada día e irlo asimilando en el corazón. ¿Ya? Esto no va tampoco a contradecir lo que tantas veces insistimos nosotros, en que tenemos que tener las debidas disposiciones. Por ejemplo, para comulgar. ¿Ya? Entonces, Padre, como usted dijo que no podemos suspender no podemos suspender la comunión por cualquier cosa, eso con cuidado, ¿verdad? Hay pecados que obviamente no pueden ser, nos impiden, recibir la Eucaristía. El aborto, el matar a alguien, una crítica, un chisme que hace que una persona sea destruida en sus bienes o en su integridad física, psicológica, ya eso me impide, por supuesto. Hay una serie de males, ya. La lista de pecados que hay por ahí, Padre, entonces esa lista hay que quitarla. No, sencillamente esa lista es recordarnos todas aquellas cosas que hieren, ofenden el amor de nuestro Padre del cielo. Eso es, pero no es para que nos quedemos en esa lista, sino ¿para qué? Para que levantemos el corazón. Eso es lo que Dios busca, herir nuestro corazón de amor y comprendernos, llevarnos a comprender que hasta el final de nuestra vida, como a San Pedro, necesitamos el amor de Dios. ¿Se acuerdan Pedro, verdad? Que le dio canillera cuando estaba en Roma, ya a punto de rematar su vida, le dio canillera, iba a huir y le sale el Señor en el famoso Quo Vadis Domini, ¿dónde vas, Señor? Y le dice: Señor, ¿para dónde vas? Pues Pedro, ¿qué vamos a hacer contigo? Genio y figura hasta la sepultura, hermano. Tan cobarde como siempre. Entonces voy a morir por ti. Pedro comprendió y se fue a morir por el Señor. ¿Ya? Hasta el final, hijos, necesitamos el amor de Dios. Es lo único que nos puede sacar de la inercia, de la cobardía, de los medios que azotan nuestra vida. Esas incapacidades, esas parálisis que hay en nuestra vida, el único que las puede sacar de ahí es Dios. En nuestra debilidad, dice San Pablo, se manifiesta la fortaleza. La debilidad de un niño, eso es para poder nosotros captar, entender el amor. Dios nos envía, nos hace misioneros de su amor, pero cada uno será misionero si se siente elegido, si se siente perdonado y se siente amado. Eso es. Y ahora el Señor viene en la Eucaristía y nos quema con su mismo cuerpo y su misma sangre para darnos esa capacidad. Démosle gracias al Señor y profesemos entonces nuestra fe.